hacer una reconstrucción, como lo hacemos todas las clases, de los elementos más relevantes de la clase anterior. Nuestro tema es la influencia del cristianismo y del islamismo en la vida cotidiana. Estuvimos hablando y analizando esta temática. ¿Dónde se centra principalmente en la vida cotidiana el cristianismo? En la consideración de la religiosidad, es decir, en esta consideración propia de los elementos que acaecen al sentido de lo que es la religiosidad. Y si hablamos propiamente de esta religiosidad, acuérdense que hablamos del hombre como un árbol de gestos. ¿Qué decíamos? ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba este hombre como árbol de gestos? ¿Qué quería decir? ¿Ideas, dudas, inquietudes sobre esto? ¿Qué quería decir esta consideración? A ver, aleatoriamente, sin el afán de ver si estamos mal. Del simbolismo, profe. Hablaba del simbolismo relacionado con qué. ¿Qué símbolo? ¿Símbolo con qué? O sea, para lo que usted dijo de eso del hombre como árbol de gestos, era de que un cristiano necesita un rosario, no me acuerdo cómo se llama esa cosa, para arrodillarse Ya, un reclinatorio, es y decir, alguna varios imagen. elementos. Sí, gracias, Stalin. Es decir, que ¿cuál es el elemento propio con una perspectiva propia de la religiosidad? Siempre estamos hablando de la oración, que es uno de los puntos más importantes si nosotros recordamos el criterio de la cristiandad. Y en la mayoría de las religiones la oración es fundamental. Para que se dé esta oración, entonces un teólogo manifiesta que los gestos son fundamentales, es decir, los elementos asociados con esta perspectiva, con la relación del término propio que va hacia la consideración propia de la oración. Es el simbolismo, como dijo Stalin, es decir, esos elementos que interaccionan para que se dé la consideración de la religiosidad. Alison, ¿qué más podemos nosotros decir? Ay, no, dicen, se me activó el micrófono. No, pero ya dígalo, ya se activó, ya se activó, pues ya vamos, a ver. ¿De qué dicen? De lo que estuvimos hablando en la clase anterior. La clase anterior nos dio por qué, o sea, cada religión tiene su simbolismo. Por ejemplo, no es lo mismo la católica con la evangélica, claro que viene desde el cristianismo, pero tienen diferentes perspectivas cada una. Ya, hay alguna corrección. La misma religión es el cristianismo. Es decir, todos aquellos que siguen las enseñanzas de Jesucristo son cristianos, independiente de la corriente o la perspectiva. No es la católica y la evangélica, no son dos religiones diferentes. Son dos formas de interpretar un mismo hecho. Eso hay que corregir, ¿sí? Son dos formas de interpretar la visión propia del cristianismo. Hemos estado nosotros hablando de estos dos elementos relevantes. Nos faltará tal vez evaluar la consideración propia del judaísmo como consideración ligada a las perspectivas religiosas más fuertes dentro de la cosmovisión mundial. Pero hemos avanzado un poco lento en estas consideraciones, tratando de puntualizar sobre todo la perspectiva y la visión de estos elementos. ¿A qué me refiero? Nos faltan algunas temáticas por abordar, pero el objetivo general de las clases ha sido relacionar la cultura con los elementos propiamente culturales. Acuérdense, ¿cuáles eran los elementos que veíamos? Trabajo, cultura e historia. Estos elementos en la relación propia y el sentido de lo que es los elementos que podemos nosotros evidenciar y sacar dentro de la consideración específica de la religión.
Entonces nos faltan, obviamente, elementos para ir concluyendo las perspectivas de las demás religiones, sobre todo el judaísmo, que ha influido directamente a la consideración y a las posturas de los elementos religiosos. Pero para poder nosotros comprender correctamente es necesario puntualizar estas dos. ¿Por qué razón? ¿Por qué son tan importantes? Acuérdense, vimos un video. Porque el cristianismo y el islamismo son las dos religiones que mayor difusión han tenido a nivel mundial. Por lo tanto, inciden directamente en la forma de comprender el sentido de la visión, de la perspectiva de la cultura en general. Y así en la vida cotidiana. Estuvimos hablando del Islam también como elemento paralelo a la visión cristiana. Siempre hemos estado hablando de estos dos elementos que son importantes. Dentro de esta consideración, y como les digo, el objetivo de esta clase, que reconstruye lo que vimos anteriormente y nos catapulta a cerrar el tema, fue el analizar la influencia y los cambios que produjeron el cristianismo y el islamismo en la vida cotidiana. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos fundamentales para el Islam? Si hablamos del cristianismo, es su religiosidad, porque no ha ido cambiando mucho la consideración propia, independiente de las interpretaciones. Independiente de las interpretaciones, los 5 pilares del Islam han sido fundamentales. Y uno de ellos, el 5º pilar, que habla sobre la peregrinación a la Meca, es uno de los más importantes. Y decíamos y hablábamos del Kaaba. ¿Qué era este elemento? ¿Alguien recuerda qué era? ¿A qué llamábamos Kaaba? Dentro de la consideración del Islam. Era donde se encontraba la piedra. ¿Cómo era? ¿Qué piedra era? No me acuerdo. Tenía que dar 7 vueltas a la Meca en su vida. Ya, son las dos consideraciones. Es decir, es principalmente lo que se conoce como la casa de Alá. Tal vez no lo puntualizamos de esta manera directamente, pero es el elemento. Acuérdense, la construcción de tela negra, donde estaba la piedra negra y donde tenían que dar la vuelta, las 7 vueltas alrededor de ese objeto. Todo eso constituye la Kaaba. Este punto donde se dirigen los creyentes. En la Meca, el centro es este elemento que debe ser venerado. ¿Por qué? Nuevamente, acuérdense, ¿cuál es la guía de la religiosidad cristiana? ¿Cuál es el elemento guía? ¿A quién nosotros nos direccionamos si hablamos de la religiosidad? ¿Cuál es el centro y el motor del cristianismo? Jesús. Ya, Jesús, Jesucristo. Entonces, como es el motor y el principio, por lo tanto, toda la consideración de nuestro movimiento, nuestro accionar, nuestro diario vivir, estará relacionado con la vida de Jesucristo y nos movemos y actuamos conforme a esta perspectiva. En cambio, si nosotros hablamos del Islam, el fundamento del Islam será primordialmente su profeta. No. Por lo tanto, la peregrinación a la Meca no es solo por, qué sé yo, conocer el lugar sagrado, saber cuál fue, a ver si está o no ahí la piedra negra, qué sé yo, sino que es el sentido de hacer lo mismo que hizo su profeta, regresar al origen, que es el fundamento de la religión, regresar a la tierra sagrada que le da un principio y un fundamento. Hemos nosotros visto entonces esta conformación y esta perspectiva. Me interesaría sobre todo puntualizar este tema de la Meca. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos mucha más visión en el sentido del cristianismo y sabemos que hay varios elementos interrelacionados.
sobre todo las fechas en las cuales nosotros nos movilizamos o se movilizan los creyentes, sobre todo la Semana Mayor, la Semana Santa, que es toda la conformación de la cosmovisión centrada en Jesucristo. Y sería importante entonces puntualizar los elementos que les vengo mencionando. Vamos a parar un rato ahí el video para continuando con esta consideración. Ve la importancia de este elemento de la casa de Alá, de regresar al punto donde nace todo, de guiar la visión y la perspectiva de la religiosidad, de la religión en general, a través de la consideración primera de elementos. ¿Qué estamos nosotros visualizando con la perspectiva de la vida cotidiana tanto en el Islam como el cristianismo? Que hay elementos que están relacionados con la vida cotidiana, con el diario vivir, que interaccionan directamente en la cultura, que forman la cultura como tal. Los elementos estarán relacionados con sus bases, con sus profetas, con sus pensadores, con aquellos que son los elementos fundamentales para guiar esta consideración en general de todas las religiones. Serán estas dos las consideraciones más importantes de la religión en cuanto a su expansión como tal, a la expansión que tiene esta consideración religiosa. Hemos puntualizado entonces algunos elementos, profundizando los elementos, las concepciones principales de cada una, sobre todo tratando de alcanzar la perspectiva de que el objetivo final de estas clases de historia han sido principalmente comprender a la historia como aquella que va interaccionando directamente con los elementos de la cultura. Todo esto conforma cultura. Nuestra forma de pensar y analizar el mundo, creyentes o no creyentes, está directamente direccionado y relacionado con esta perspectiva. Porque es fundamental entonces comprender estos elementos, porque se introducen dentro de la cosmovisión de la... Yo, como individuo, independientemente de quién sea, puedo estar en contra de alguna de estas perspectivas. Pero ¿dónde está la conformación de la cultura? Está interrelacionada con estos elementos. Se quiera o no, estamos nosotros siempre interrelacionados con alguno de estos elementos y la historia va conformándose a través de la comprensión de cada uno de los puntos relevantes que conforman la misma. Y la religión es uno de los elementos fundamentales para la idea y la perspectiva central de este elemento, de esta visión o este elemento de qué es la cultura. Entonces, puntualizando, no se olviden, el hombre en oración como un árbol de gestos sobre la religiosidad se refiere que cuando un individuo se pone o se predispone a orar, crea un contexto en el cual la oración le puede acercar más a Dios. Recuerden o vean en sus abuelos, sus más allegados, ¿qué hacen para orar? Conforman toda una ubicación de elementos que se involucran para poder nosotros comprender que se pueda acercar más a Dios. Ese contexto envuelve toda la perspectiva. Lo mismo en el Islam. Los 5 pilares son los elementos contextuales que permiten generar este proceso. Vamos a terminar ahí directamente la clase y vamos a hacer un trabajo conforme a lo que hemos venido nosotros analizando.